Estamos con Ramiro Molina, economista. Él es socio director de Fivenca Casa de Bolsa, economista, además de presidente de la Comisión Nacional de la Cámara Nacional del Mercado de Valores, de intermediarios del mercado de valores. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es la situación que enfrenta Venezuela con Citgo. La posibilidad, una vez más, latente de que se pierda este activo importante para Venezuela y en un momento como este, donde podrían estar retomándose algún tipo de actividad petrolera y de intercambio petrolero. Lamentablemente ha avanzado ya demasiado un proceso paralelo, digamos, que no tiene que ver con los bonos de PDVSA que tenían una garantía de la 50,1 de las acciones de Citgo, que es el bono PDVSA 2020, que fue emitido en el canje del 2016 y que se puso esa garantía en la mesa para facilitar el canje. El asunto es que paralelamente estaba corriendo un litigio contra la República por el caso de las Cristinas, donde la empresa Cristalex, que tenía los derechos, pues llevó el caso al CIADI y Venezuela perdió la sentencia del CIADI y luego se homologó en un tribunal, como usualmente sucede, para que pueda ser ejecutable el cobro por parte del acreedor que resulta favorecido. En este caso, efectivamente, terminó en un tribunal y ahí se atravesó el otro camino paralelo de nuestra trifulca política. Cuando eso está en el tribunal, habían, para efectos de Estados Unidos, dos gobiernos y un gobierno reconocido por Estados Unidos que en sentido práctico lo que hizo fue meter una complejidad inédita para nosotros, que es quién representa a Venezuela, quién nombra a los abogados para que representen a Venezuela en esa defensa. Bueno, eso generó mucha confusión en el tribunal, pero en todo caso, y no necesariamente por eso, pero el tribunal terminó sentenciando el derecho de Cristalex y de ejecutar Citgo como un mecanismo de pago para la indemnización que el CIADI y el tribunal le adjudicaron a la empresa Cristalex. Como eso está tan avanzado y llegaron las sanciones, pues no era ejecutable por varias razones de tipo legal, pero en concreto lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, entiendo yo, para apoyar o no dejar desguarnecida la posición del gobierno que nombró la Asamblea Nacional, la administración del interinato, ellos lograron que el gobierno de Estados Unidos emita una orden de protección que se ha estado renovando desde entonces, desde el 18, anualmente la acaban de renovar otra vez. Eso significa simplemente que es una protección para que no se ejecute la sentencia del tribunal, que incluso ya ha nombrado un síndico ejecutor. Efectivamente. Si se levantaran las sanciones o venciera y no se renovara la medida de protección, entonces uno debería imaginarse que prosperaría la acción judicial y simplemente perdimos Citgo. Pero si quisiéramos buscar alguna visión optimista que pueda sonar ingenua, pero es que el argumento de la administración del presidente Maduro de que no le han permitido ejercer los derechos de defensa del activo, pues podría ser algo que podría, no sé si revertir, pero por lo menos detener el proceso. Y en última instancia aspiraríamos nosotros los venezolanos que eso se ponga en la mesa de negociaciones y que los acreedores se les busque otra manera de compensar la sentencia judicial, se llegue a otro acuerdo de pago que no sea con una pérdida tan estrepitosa y lamentable de Citgo para ejecutar este activo para pagar algo como esto, que además es muy inferior al valor que efectivamente pueda tener Citgo en los mercados. Así es, no, pues sería catastrófico para las finanzas públicas venezolanas. Antes de finalizar, y como presidente de la Comisión Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores, quería consultarle sobre el último instrumento que se ha publicado, que es el Valorem, que es para emprendedores. Entiendo que tiene un monto anual, una colocación de $10.000 para obtener este monto anual de financiamiento. Quisiera saber cómo va a funcionar este instrumento y cuáles son las condiciones para participar en él. Sí, entendemos que la iniciativa de esta propuesta que fue anunciada por el propio presidente Maduro
y acompañada por el anuncio también de la creación de un fondo equivalente a $10 millones, que para darle como el capital semilla a esta iniciativa, pretende atender esa realidad económica del país, que hay un tejido emprendedor tratando de surgir, ciertamente con algunos avances notables, y en todo caso creo que tiene mucho sentido atender a ese sector que no, por un lado no tiene la banca, y por otro lado todos los intentos de financiamiento del sistema microfinanciero, del Banco del Pueblo, de toda una cantidad de programas que hemos tenido en el pasado que no funcionaron. Esta vez se orienta hacia el mercado de valores, pero el mercado de valores es un mercado regulado para emisiones con las cuales las propias autoridades nos hacen cumplir con una cantidad de requisitos que no aplican para emprendedores. Entonces tiene que emitir unas normas, como las acaba de emitir hoy, unos procesos simplificados para que sea viable la propuesta, la consideración de propuestas de emprendedores, y por otro lado esa simplificación tiene que ver también con facilitar el proceso de evaluación de riesgo y lo que llamamos en el mercado la estructuración propiamente del título. Sin embargo, el título, digamos que esa es la parte fácil, y ahora con las normas simplificadas que permiten bajar los costos, digamos, porque no es una empresa que necesita auditores externos y necesita... pero dice que necesita revisión del riesgo. Claro, todo necesita revisión de riesgo, pero no una opinión de una calificadora de riesgo que tiene un sentido. ¿Y si soy emprendedor, cómo conozco mi riesgo si no he iniciado? Bueno, ahí tienes que ir a manos de expertos, por ejemplo, tus asesores financieros, que evalúen la viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto es qué sentido tiene y qué capacidad de repago puede generar. Y lo que sí puede tener también, como se hizo con las normas para pequeñas y medianas industrias, alguna participación del SOGAMPI, la Sociedad de Garantías Recíprocas. Okay. Pero en última instancia, lo más importante aquí, Mariana, todo eso creo que se puede trabajar bien, es determinar dónde se colocan esos títulos, quién es el que va a comprar esos títulos. Porque además estas normas tienen otra particularidad, que es que establecen que el emprendedor puede pagar en bienes y servicios, y eso hace la estructuración un poco más complicada. Pero por eso es importante que se defina pronto cuál es el rol del fondo anunciado por el gobierno, y porque sería el tomador natural, y cómo se armonizan las partes. De manera que el espíritu, por lo menos, de los intermediarios es darle viabilidad, atender a los emprendedores, que es una necesidad para nuestra economía, pero necesitamos calzar todas las piezas en su Si alguien está interesado, ¿a quién debe dirigirse para conocerlo, la forma de participar en esto? A las casas de bolsa. A las casas de bolsa directamente. Sí. Bien, nosotros así vamos a llegar al final de Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Le agradezco habernos acompañado acá en Noticias Globovisión Economía. Ramiro Molina, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final. Siga con la programación de Globovisión.